Así es, mi querida Jackie, muchísimas gracias. Buenos días a usted y a Efraín. En efecto, con el precandidato, aspirante a precandidato, don Jorge Zelaya, a esta hora de la mañana, porque se hizo presente y entregó toda su documentación al Consejo Nacional Electoral a propósito de esta situación. Es con lo que inició Jackie, diputado. Se entregó entonces toda la documentación y regla al Consejo Nacional Electoral, pero también hablábamos de la exigencia para aprobar el presupuesto para la Unidad de Política Limpia una vez que retorne el Congreso Nacional. Buenos días. Buenos días, por supuesto, gracias Fanny, Jackie y Efraín en el estudio. Efectivamente, nosotros hemos cumplido con todos los requisitos e igual esperemos que lo hayan hecho los otros movimientos y que exista el respeto igualitario para el proceso, porque cosas que están ocurriendo en este momento no nos parecen. Hoy van a haber importantes reuniones de los movimientos para aclarar todos estos asuntos y que se dé un proceso de elecciones internas. ¿Por qué no están de acuerdo? No se está de acuerdo en que, por ejemplo, y hay que ser específicos, el movimiento de Papi a la Orden, como se llama el movimiento, ya fue trasladado a la bodega del Consejo Nacional Electoral y nadie se las revisó, pues. O sea, y ahora sí están revisando los otros movimientos. Esas cosas no son así. Ellos deben de entender que esos tiempos en donde hacían fraudes, y hay que tener muchísimo cuidado. Al oficialismo les decimos otra vez, un proceso transparente es lo que el pueblo hondureño y particularmente el nacionalismo quiere para retomar esa confianza que se ha perdido, porque solo se habla de corrupción, se habla de narcotráfico. El partido no todos somos corruptos, ni siquiera ni el 1% del partido. Entonces, pero esas prácticas, como lo denuncié ahí mismo al momento de entregar nuestras cajas, no deben de seguir ocurriendo por la convivencia. Yo creo que es importante que exista armonía y que se maneje un proceso electoral interno transparente en donde salgan las y los diputados, las y los alcaldes con sus corporaciones en completo, como el candidato presidencial o la candidata, el que el nacionalismo quiere, no el que la cúpula esté manipulando desde las autoridades del partido, que ya se sabe con quiénes están. Mientras avanza el cronograma electoral, Unidad de Política Limpia sigue esperando presupuesto para fiscalizar. Es una lástima, se lo digo con toda sinceridad, y el Congreso Nacional tenemos que retomar las sesiones a partir de mañana. Ojalá no haya alguna convocatoria oficial, pero tenemos 2 semanas, 3 prácticamente, porque hubo una en donde no se dio la sesión, por lo que ya se conoce la moción para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, todavía el presidente del Congreso, el ingeniero Redondo, no ha dicho si nos vamos a reunir mañana. Tenemos que hacerlo, se nos paga para estar ahí en el Congreso Nacional, tenemos que aprobar leyes. Imagínense que lo del presupuesto, no lo estamos discutiendo en el Congreso. Las leyes de los maestros, lo del seguro social, temas sensibles, el empleo, la ley de empleo temporal, ya está la época de Navidad, nos acercamos a ella. Pareciera que no hay ningún interés, solo en darle subsidios, solo en darle viáticos, salen de un montón de cosas en detrimento del presupuesto general del Estado. Esto definitivamente es vergonzoso, y por eso esos calificativos de la gente en donde aseguran que es inoperante realmente el Congreso. Tiene que aprobarse el presupuesto de política limpia. Cierro con esto, compañeros. Auditoría están exigiendo al Consejo Nacional Electoral, pero directamente con el pre y post proceso electoral. No, debe de hacerse, por supuesto que tiene que hacerse. Sin embargo, no debe de haber más presupuesto. Del mismo presupuesto que se les va a asignar, ahí tienen que sacar los recursos de ellos para que eso ¿No apoyarían entonces una ampliación de presupuesto? No, le estoy hablando en mi persona. O sea, yo como diputado yo no apoyaría ampliación de presupuesto porque es exagerado el presupuesto. Imagínense que el pueblo hondureño tiene que soportar el cubrir esos gastos en los partidos políticos en elecciones internas, cuando deberíamos de ser los mismos partidos, no una carga para el Estado, que son dineros que se manejan de la población, del pueblo hondureño. Y sumado a eso, se va a aprobar el presupuesto y más presupuesto para veeduría. Esto no es posible. Para eso está el Consejo Nacional Anticorrupción, por ejemplo, está SJ, hay otras organizaciones que tienen credibilidad. Tienen que venir veedores de organismos internacionales, Comunidad Económica Europea, el propio Estados Unidos, y aquí tenemos que confiar en que se hagan transparentemente estos procesos, pero en lo personal, yo no estoy hablando en representación de mi bancada en ese sentido, porque ellos podrán tener otra opinión. Yo no estoy de acuerdo que haya ampliación de presupuesto para que exista supervisión en lo que va a ser el proceso electoral. Tiene que ser, eso sí, limpio y transparente definitivamente. Muchísimas gracias, don Jorge Zelaya, con nosotros, ampliándonos sobre esta situación y también advirtiendo al Congreso Nacional de la República, a sus autoridades, que deben de sesionar precisamente por los temas que ya especificó, principalmente el tema del empleo y además de eso por el tema del presupuesto de la Unidad de Política Limpia. Con esta información con ustedes a Estudios Principales. Buenos días.